Saludamos a todos los que nos van a ver a la mañana, a la noche, a la tarde, no lo sabemos, pero sí le damos la bienvenida a este momento donde vamos a compartir la palabra de Dios. Y así que buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, que el Señor les bendiga. También a ustedes, Vida Nueva, que estamos aquí en la casa del Señor. Que el Señor en este día pueda hablar a nuestro corazón por medio de su palabra. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 6. Bendito Dios. El título que tengo en el principio. El título que tengo aquí dice Daniel en el foso de los leones. Del versículo 1 en adelante, capítulo 6 de Daniel, versículo 1 en adelante, dice: le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 ministradores, ¿cómo? Y 3 administradores ¿cómo? Uno de los cuales Ahí está, ahí vamos. era Daniel. Uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados y todos pero Daniel mismo era... Un segundo. No se vieran afectados. Y tanto, no sé si es la misma versión. ¿Así? Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades. ¿Por qué se distinguió Daniel? Por sus extraordinarias. Me llamó la atención. Tanto se distinguió Daniel de esos sátrapas, de los gobernadores y los 3 administradores, de las cuales Daniel era uno de ellos. Dice la palabra que se destacó extraordinariamente con sus cualidades administrativas. Que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. ¿Qué pensó el rey? Ponerlo enfrente de todo el reino, porque se distinguía por sus cualidades. Se distinguía por sus cualidades. Wow, dije, cuando lo leí empecé a anotar punto por punto. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza. Pero sin embargo, no pudieron encontrar en él corrupción, porque era digno de confianza. Diga a su hermano, digno de confianza. Era digno de confianza. Y qué bueno
es poder contar con alguien que vos sabés que es digno de confianza. Decís, en este yo puedo confiar todas mis cosas, puedo contarle lo más feo de mi situación de mi vida, porque sé que no va a andar choneando por todos lados, porque sé que es alguien que es fiel a Dios, y como es fiel a Dios también va a ser fiel a lo que yo pueda contarle. Daniel era administrador, y se destacaba tanto que el rey pensó en ponerlo en primer lugar. ¿Pero qué empezó ahí? Celos, envidia. Y buscaban, dice la palabra de Dios, con qué acusarle para que él no tomara ese lugar. Porque él era digno de confianza, era extraordinariamente, eso extraordinario, algo que se sale de lo normal. Él se destacaba, yo creo que hasta en su manera de caminar, su manera de mirar, su manera de hablar, cómo se comportaba este varón dentro de ese palacio ahí en el rey. Y el rey lo observaba y vio tantas buenas cosas en Daniel que dijo, esto es digno de mi confianza, él lo voy a poner para que dirija todo el reino, tan solo por ser un hombre de confianza, que era leal, que era fiel, se destacaba con su manera de ser, de hablar. Y por eso el rey puso muy fijamente sus ojos en él, porque sabía quién era Daniel. Pero lamentablemente la envidia, los celos de sus compañeros, qué feo, ¿no? Buscaban de qué acusarle para poder sacarle un costado. Y como cuenta la palabra, que no hallaron en él corrupción, no hallaron en él, porque él se destacaba en todas esas cosas, no había corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente. ¿Qué no era? Negligente. O sea, fíjese, era extraordinario, digno de confianza, no era corrupto y era, ¿cómo? Digno de confianza. Inteligente. ¿Qué es una persona inteligente? Yo leí en la palabra de Dios hace mucho tiempo, ¿viste cuando dicen, no, es muy inteligente? Sabe un montón, se destaca. Inteligente, y ser inteligente, según la Biblia, es una persona que se aparta del mal. Es una persona que sabe decirle no a las cosas indebidas. Es una persona que sabe ponerle freno a aquello que puede hacer daño a su vida y a su familia. Es una persona que no presta atención al chusmerío, a las habladurías. Es una persona que no se presta a los celos o a la envidia cuando ve crecer a otro. Es una persona que teme a Dios por sobre todas las cosas. Es una persona que se destaca por
sabiduría dada de Dios. Es una persona llena del Espíritu. Es una persona que busca agradar a Dios y no a los hombres. Es una persona que busca ser de buen testimonio, no solamente aquí en la iglesia, sino que afuera también. Porque muchas veces es fácil acá porque todos me ven, ah no, la pastora me está viendo, me está escuchando, todo lo contrario, porque yo no voy a dar cuenta de mi vida a la pastora, sino que voy a dar cuenta delante de Dios. Y Él lo ve todo. Él sabe cada movimiento que yo hago. Él sabe cada palabra que sale de mi boca. Él sabe a dónde van mis pensamientos. Él sabe cuáles son mis sentimientos. Ah, no, acá no voy a decir una mala palabra. Afuera tampoco en tu casa. De eso se trata. Ser una persona inteligente, una persona que se aparta del mal. Una persona que busca ser íntegro de corazón. Una persona que vive una vida íntegra y busca agradar a Dios en toda su manera de vivir. Daniel estaba en ese lugar, cautivo. Y era un joven llamado por Dios. Y fue a parar ahí. ¿Usted piensa que Dios no lo sabía? ¿Usted cree que Dios no estaba al tanto de todo lo que sucedía en ese lugar? Pero porque Él representaba a Dios vivo. Por eso Él se conducía de esa manera. Una vida íntegra. Se destacaba por sus cualidades. Y no había corrupción en él. ¿Qué es ser una persona corrupta? A ver si me ayudan. Que no es honesto. Que hace las cosas turbias por detrás. Que miente. Hay tantas cosas feas. ¿Cómo? Dígalo fuerte. Que no hay corrupción en él. Era el administrador del reino. ¿Cuántos administradores del reino hay aquí? ¿Cuántos? No tengan miedo, levanta tu mano. ¿Cuántos administradores del reino? No, Dios se ha puesto en tus manos. Oh, bendito Dios. ¿Sabe, hermanos, que esta palabra me gustó? Y digo, y por ese motivo, como no lo encontraron, era extraordinario, era digno de confianza, no había corrupción en él, era inteligente, no era corrupto. Por eso dice, concluyeron, nunca encontramos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con qué, Con la ley de su Dios. con la ley de su Dios. Sabían quién era Daniel. Ahora imagínate ese bullicio en un rincón toda vez, lo estaban espiando, no tenían vida propia. ¿Se dan cuenta? No tenían vida propia. Ni siquiera se estaban ocupando del reino, se estaban ocupando de Daniel.
Y estaban para ocuparse porque ellos eran los responsables y lo que menos hacían era ocuparse del reino. ¿Pero por qué? Porque eran hombres malvados. Eran hombres que querían encontrar en él algo de qué acusar y no lo lograron. Porque Daniel era íntegro. Íntegro, y lo mostró con su vida. Y por esa causa, dice, entonces, esos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y dijeron: que viva para siempre el rey. Ahí lo estaban, ¿qué? Estaban adorando, golpeando la espalda. ¿Viste, Manuel? Ay, porque vos sabés que esto y lo otro. Y bueno, vos sabés que pasa esto, ¿no? Como que para que uno pueda caer en el error cuando vienen a acariciarte, pero detrás de todo eso viene todo cosas desagradables, cosas para querer sacarnos de esa vida nueva que Cristo nos ha dado y que uno pueda caminar con integridad. Así que nada de esas cosas, hermanos, permitamos en nuestras vidas como hijos e hijas de Dios, porque eso nos hace mentirosos delante del Rey, de nuestro Dios, como hijos e hijas de Dios, si nos involucramos en cosas oscuras que no son agradables a Dios. Estos hombres no temían a Dios porque no tenían a Dios. Ellos adoraban a otro Dios. Pero Daniel tenía el Dios verdadero, el Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra. Y por eso cuenta la palabra del Señor que ellos fueron al reino golpeándole la espalda, y nosotros, los administradores, junto con los prefectos, bueno, ellos ya me salté. Y bueno, se juntaron todos, te voy a contar porque leí toda la historia. Y es ahí donde ellos se acercaron al rey y le adoraron al rey, le dijeron: vive tú, oh rey, ¿no? Y se inclinaron, imagínense inclinándose ante el hombre y diciéndole que en un tiempo de 30 días que nadie de ese lugar adorara a otro Dios que no fuera a ese rey, que se inclinaran ante él. Y lo persiguieron tanto que hasta lograron su objetivo. Lograron que el rey firmara un edicto que dentro de esos días todo aquel que se inclinara ante otro Dios iban a ser echados en la fosa de los leones. ¿Y qué pudo haber sucedido? Como no tenía vida propia, espiaban a Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Y cuando Daniel se enteró de ese edicto, cuando el rey firma, lo hacía en contra de su voluntad. Yo creo que el rey amaba a Daniel porque vio sus cualidades, vio lo que era Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel entró en su habitación y con las ventanas abiertas, mirando hacia el cielo,
cielo, clamaba a Dios 3 veces al día, oraba. Y ahí donde lo descubrieron estos malvados sátrapas, lo descubrieron y fueron corriendo a chusmear. Que habían encontrado uno que se estaba inclinando ante otro Dios que no fuera el mismo rey. Y dice la palabra del Señor, lo que leí, el rey con dolor en su corazón, él buscó todas las maneras para no llegar a ese dicto. Pero como lo perseguían tanto, él ya no podía revocar la ley que ellos pedían. Y tuvo que firmar esa sentencia. Y cuando lo encuentran a Daniel, ¿qué sucedió? La sentencia era ser echado al foso de los leones. Y al haber encontrado a este joven en esas condiciones, orando a otro Dios, de inmediato lo arrojaron, ¿en dónde? En la fosa de los leones. Echado en el horno de fuego. Ahora, dígame usted, cuando lo echan en un pozo, en un horno, ¿tiene posibilidad de escaparse de ahí? No, ¿verdad? Pero como este varón buscaba a Dios, pertenecía a Dios, cuenta la palabra del Señor, yo creo que todos los que estamos acá conocemos la historia, si no después léela en tu casa, Daniel capítulo 6. Y que al amanecer, dice la Biblia, el rey mismo perdió el sueño, perdió la paz, porque él sabía lo que podía suceder cuando Daniel era echado en el foso de los leones. Y cuenta la palabra del Señor que este hombre no pudo dormir por solo pensar en la vida de Daniel. Y que al amanecer el primero que se levantó y fue a esa fosa de leones donde Daniel fue echado y gritó en alto: Daniel, vive tu Dios, el cual te ha podido librar de la fosa de los leones. Vive tu Dios. Qué momento de prueba difícil. Qué fuego de prueba pasó este varón. Pero vemos en la historia, en la vida de Daniel, porque él depositó su confianza en el Creador del cielo y de la tierra, en aquel que podía y sabía todas las cosas, que él iba a ser probado, que él iba a pasar por ese fuego de prueba, pero que aún ahí su confianza seguiría intacta y él sabía de que Dios ahí donde él estaba lo iba a librar. Y cuenta, ¿sabe qué es lo que lo libró mientras yo meditaba en la palabra? Porque él oraba, porque él se mantenía firme en oración, buscando de Dios, se fortalecía en Dios y por lo tanto su confianza en el Señor, en vez de mermar, aumentaba cada vez más. Eso significa que cuando yo en momentos de pruebas
a pesar de cualquier circunstancia. Nada más y nada menos que el fuego. Pero ahí Dios envió a su ángel, que lo libró y dijo: Daniel, Dios envió a su ángel y le cerró la boca de los leones y no me tocaron. ¿Se imagina Daniel ahí adorando a Dios? Y en una parte de la palabra del Señor acá dice que él adoró al Señor. Si no me equivoco, el versículo 26, si no me equivoco. Bendito es tu nombre, Jesús. ¿Puede ser? ¿Encontraste, Tere? No, está en mi libro. ¿En el 25 puede ser? No. En el mismo capítulo de Daniel, capítulo 6. Ahí ves. Gracias, Jesús. Y también en cuanto meditaba en la palabra, lo que pude ver en la vida de Daniel, porque era un hombre que no dejaba de estar en conexión con Dios. Eso hizo que su confianza estuviera siempre puesta en Dios. De nada de lo que podía sucederle lo iba a apartar de Dios. Y de que nada de lo que podía sucederle, que Dios lo iba a dejar solo, sino que Dios siempre iba a estar ahí, ayudándolo, fortaleciéndolo, librándole, aún cerrando la boca de los leones, que no tocaron, que no le comieron. Todo lo contrario. Cuenta la palabra del Señor cuando el rey lo fue a ver y no me sale la palabra, clamó en voz alta: vive tu Dios, el cual te ha podido librar. Mandó a llamar a aquellos que habían organizado todo esa maldad en contra de Daniel y lo arrojaron en las fosas de los leones, a ellos y a su familia. Y que aún no llegando, los leones hicieron fiesta, nos comieron a cada uno. Ahora, qué bueno es permanecer en Dios. Qué bueno es adorar al Señor aún en la prueba. Qué bueno es cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, en vez de despotricar en contra de Dios, en vez de hablar palabras que no debo hablar, voy a orar, voy a buscar la salida en Dios, voy a doblar mis rodillas y ahí voy a encontrar la respuesta para mi vida. ¿Sucedió con Daniel o no? ¿Fue librado? Claro que sí, y así usted y yo vamos a ser librados en el fuego de prueba. Muchos hemos pasado y pasamos situaciones difíciles. Cada uno sabe el momento que ha pasado. Pero ¿sabes lo que es bueno de todo esto? A que yo me mantenga firme. A que yo le sea leal a Dios. A que yo le sea fiel a Dios. En todos los sentidos de mi vida. Y dice la palabra del Señor que cuando pases por fuego no te vas a quemar. Y si pasas por río,
no te vas a ahogar. Y dice que si pasas por fuego, que ni las llamas arderán en ti. O sea, porque Dios va a estar allí. Ahora, hagamos una autorreflexión. ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando paso esos momentos de prueba. Nos acercamos a Dios. Dice la Biblia que Daniel lo primero que hizo cuando se enteró, entró a su habitación, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, con las ventanas abiertas, oraba y clamaba a ese Dios. Porque él sabía que Dios no lo iba a abandonar. Porque él sabía que Dios estaba permitiendo esa situación porque iba a ver la gloria de Dios en su vida. Y todos los que buscaron su mal fueron destruidos. Y así también, si vos y yo no nos movemos de la voluntad de Dios, no nos movemos para despotricar en contra de Dios, no nos movemos para hacer cosas indebidas como hijos de Dios. Vas a pasar por prueba, voy a pasar por prueba, pero Dios estará conmigo y me va a librar. Me va a librar y te va a librar a vos. Daniel era inteligente, no había corrupción, tenía cualidades, se destacaba por eso. Y a veces no te ha pasado en tu lugar de trabajo, cuando te destacas por algo, el enemigo siempre, porque te tiene envidia, porque te tiene celo, va a tratar de hacer cosas para hacerte caer. Pero hagamos oídos sordos a todas esas cosas y mantengámonos firmes en aquel que nos llamó. Mantengámonos firmes, confiados en Dios, sin dar lugar a cosas desagradables, a cosas que nos impidan ser un buen testimonio para todos aquellos que nos ven, que nos están observando. Ni un amén. Amén. Bendito Dios. Cierra tus ojos. Cuando pasamos por pruebas, mantengámonos firmes, íntegros. Mostremos que somos verdaderos y verdaderas hijas de Dios. Y en vez de quejarnos, vayamos a Dios. Imploremos su misericordia. Clamemos a Él, como lo hizo Daniel. Y Dios lo libró de esa prueba de fuego, la cual pasó. Salió ileso de ese fuego de prueba. Y Dios así te va a sacar a vos. Dios así va a estar con vos y está con vos y está conmigo en el momento
más difícil en nuestras vidas, vayamos a Dios. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes en el camino correcto, en el camino seguro que es nuestro Señor. Y a Él le damos toda la gloria, a Él le damos toda la honra, a Él le damos toda la exaltación, la adoración. Hermoso Espíritu Santo de Dios, tú eres el Rey soberano. Hoy, Señor, el mundo muchas veces buscan que nos inclinemos ante dioses ajenos. Líbranos, Señor. Líbranos de caer en esas tentaciones ilícitas. Señor, líbranos. Clamamos tu misericordia en esta tarde, Señor. Y aun cuando pasamos esas pruebas, esos ofrecimientos del mundo, Padre amado, Daniel fue probado su corazón, pero él adoraba a un solo Dios, el Dios Todopoderoso. Aquel que fue librado del fuego, aquel que vio la gloria de Dios y que Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Ese Dios es mi Dios y ese Dios es tu Dios. El que te creó, el que te formó desde el vientre, el que te llamó y te eligió. A ese Dios debemos servir, a ese Dios debemos adorar. Aún en las peores pruebas de nuestras vidas, mantengámonos firmes, porque el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Porque el Dios Todopoderoso es nuestro defensor, es nuestra defensa, es nuestro ayudador, es nuestra salida, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Manténete firme, no te muevas. Mantengámonos firmes en el camino correcto. No adoremos a dioses ajenos. No nos inclinemos ante otro Dios que no sea el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Él te va a librar en el fuego de prueba, porque es ahí donde Él va a ver qué hay en nuestro corazón, qué sale de mi corazón. Espíritu Santo, hermoso Dios, aquí está nuestro corazón. No estás escondido.